5. Vamos a leer versos 19 y 20, que va a ser el objeto, hermano, del estudio de esta noche. Y para quien no trae o no puede ver muy bien, ahí está el versículo, ahí están los versos. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí atrás? Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Santiago 5, 19 y 20. Cuando lo tenga usted me dice amén. Amén. Vamos a leer. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Voy a invitar, así como está, para que hagamos una oración y vamos a iniciar con el estudio. Señor, Padre eterno, en esta noche estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido en esta hora, Señor, que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la podamos oír, Señor, y aprender de tu palabra. Te pido que uses mi vida, Señor. Unge, Señor, mi mente, mi corazón, mis labios. Que podamos con claridad, Señor, presentar tu palabra, explicarla, Señor, y aplicarla en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, hermano, como comentamos al principio, este verso, estos dos versículos, pues bueno, en ocasiones los hemos leído o hemos escuchado algo al respecto. Lo que hoy vamos a tratar tiene que ver, ¿verdad?, con identificar algunas cosas. Primero, identificar qué es extravío, quién se puede extraviar y sobre todo el resultado, ¿verdad?, cuando rescatamos a una persona que está extraviada de la verdad, dice la Escritura. Y bueno, a manera de introducción vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad?, para irlos explicando. Primero que nada, dice: existe una verdad de la cual nosotros nos podamos extraviar. Tenemos que saber si hay algo, ¿verdad?, una verdad como tal de la cual nos podemos extraviar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda: ¿qué podemos hacer para ayudar al hermano que se ha extraviado de la fe? ¿Verdad? Entonces, muchas veces hemos visto hermanos que se han desviado de la verdad. En ocasiones pueden ser miembros de nuestra familia, o sea, convertidos, amigos, ¿verdad?, que son convertidos al Evangelio. Y también muchos, ¿verdad?, queremos o hemos intentado hablar con ellos, pero ¿es de todos el hablar con ellos? Cualquier hermano debería de aconsejar al hermano que se ha extraviado. ¿Puede él restaurar? Son algunas de las premisas, ¿verdad?, que vamos a estar tratando y viendo en este estudio. Yo sí les voy a pedir, ¿verdad?, que cuando hagamos algún comentario, ahorita que pongamos alguna pregunta a su consideración, pues que hable un poquito fuerte, ¿verdad?, para que se oiga. Muy bien, entonces pues vamos a entrar a contestar parte por parte estas preguntas. Como mencionábamos, los que hemos estado caminando en el Señor por algún tiempo, hemos conocido mucha gente, hemos conocido muchos hermanos, hemos conocido familias, hemos conocido ministros, pastores, etcétera, ¿verdad? Pero asimismo, como hemos conocido a muchos creyentes, también hemos visto, ¿verdad?, a muchos a vuelta del tiempo fuera del camino de Dios, ¿verdad? Y a veces es un creyente, a veces es una pareja, a veces es una familia.
o a veces son algunas familias, ¿verdad? Y repito, en ocasiones pueden ser personas muy cercanas a nosotros, pueden ser personas que tenían, ¿verdad?, una cierta, por decirlo de esta manera, una cierta reputación o una cierta trayectoria dentro del camino de Dios. Cual sea la situación, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que nadie está exento de poderse extraviar. Mas ahora vamos a ver cómo estos dos versos, el verso 19 y el verso 20, los vamos a ver en su contexto y tratar de comprender cuál es la aplicación correcta. Bueno, ¿cuál es el objetivo, hermano, que buscamos a tratar de ver este tema? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que queremos entender? Bueno, el objetivo al estudiar el pasaje bíblico de Santiago 5, 19, 20 es aprender qué dice la Escritura en cuanto a los hermanos que se han extraviado de la fe y cómo los tenemos que tratar, cómo ayudarlos y quiénes pueden ayudarles, ¿verdad? Eso es lo que vamos a identificar dentro de todo este aspecto de los versos 19 y 20. Partimos de aquí. La primera pregunta: ¿puede un hermano extraviarse de la verdad? Sí. Sí. ¿Puede o no puede? Sí. Muy bien. ¿En qué casos se puede extraviar una persona? Levante la mano el que quiera dar su comentario. ¿En qué casos se puede extraviar una persona? A ver. A ver, hermanos, ¿en qué casos se puede extraviar una persona? Motivos. ¿Por qué motivos? Exacto. A ver, primero nuestro hermano Omar y después nuestro hermano Pedro. Pues puede depender también de la situación en la que estén en la iglesia, o depende también de la enseñanza. Si alguno de los hermanos tiene preguntas y alguno de los otros hermanos no se la sabe responder o no la responde y él investiga por su parte, él puede interpretar la palabra de una manera errónea, torcida, y él desviarse porque o no tuvo la información a tiempo o no la tuvo, y él por buscar en otra fuente o en otra parte. Bueno, aquí yo entiendo por lo que está diciendo nuestro hermano Omar que puede ser, ¿verdad?, cuando una persona no tiene conocimiento de la Escritura, ¿verdad?, y puede caer en una doctrina de error. Vamos a ponerlo, por sintetizarlo, lo que está diciendo nuestro hermano Omar. Nuestro hermano Pedro. Pues yo me refiero a un hermano, ¿verdad?, que a veces puede extraviarse por el dinero. Irse en pos del dinero. O el dinero, desviar su fe y venderla. La palabra. Muy bien, bueno, entonces el otro ejemplo que están comentando es ese, ¿no? Que alguien puede empezar bien, ¿verdad? Puede tener amor a la obra de Dios, pero puede entrar la avaricia en su corazón, ¿verdad? Y entonces desviarse, ¿verdad? Y terminar, como dicen, a veces vendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, ese es otro caso, pero hay más, ¿verdad? Hay más. Nuestra hermana Erika. Las cosas del mundo. ¿Por qué? Amar el mundo. Amar las cosas del mundo. Casi no lo oímos. Por amar al mundo. Bueno, alguien se puede ir en pos del mundo y desviarse, ¿verdad? O sea, salir del camino de Dios y volverse atrás, pudiera ser, ¿no? Amando este mundo. Como dice el apóstol Pablo, dice: Demas me ha desamparado, dice, y se ha vuelto a Tesalónica, dice, amando este mundo. Entonces él se volvió, se extravió, ¿verdad? Muy bien. A veces también por la falta de congregarse, que tal vez se confían en sus propias fuerzas y se empiezan a enfriar, y llega un momento en el cual se extravían
o ya no vienen o empiezan a pensar otras cosas, a discernir diferente. Bueno, el dejar de congregarse, como dice Hebreos, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, se va haciendo una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? La gente va perdiendo, ¿verdad? El calor de la congregación, el amor, ¿verdad? A servir a Dios, a congregarse, a alimentarse, a nutrir su fe, a crecer, y termina mermando, ¿verdad? Su fuerza espiritual, y llega un momento en que, como el carbón, cuando usted lo retira, ¿verdad? Del fuego, gradualmente pues se va apagando, y suele suceder, ¿verdad? Que así también pueda pasar con alguien que se va apartando gradualmente. Bueno, cada una de las cosas que mencionaron tienen que ver precisamente con el extravío. Hay muchas más. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Repito, hay muchas razones por la cual alguien puede extraviarse de la fe. Y vamos a ver. Dice la Escritura que la Biblia enseña claramente que los cristianos pueden extraviarse. El solo hecho de que alguien se vuelva cristiano no significa que Satanás se dé por vencido de él. Como mínimo, se va a esforzar por destruirlo. O sea, usted y yo tenemos que tener en claro que cuando usted se convierte al Señor, usted empieza su vida cristiana, pero también empieza una lucha, ¿verdad? Espiritual, donde el enemigo de nuestras almas va a buscar destruirlo, va a buscar estorbarle, va a buscar desviarlo, va a buscar desalentarlo, va a buscar muchas cosas para que usted merme en su fe. Y le voy a invitar para que veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8, para que me acompañe ahí con la escritura. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Amén. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, vemos pues en este verso que el enemigo de nuestras almas, el diablo, dice la Escritura, anda como león, dice, rugiente, buscando a quien devorar. O sea, él no duerme, él no se va de vacaciones, él invierte, ¿verdad?, su tiempo en buscar la destrucción del creyente, y más de aquel que le estorba en sus planes, de aquel que estorba, ¿verdad?, al reino del enemigo, ¿verdad? Cuando usted hace daño al trabajo del enemigo, el enemigo sabe quién es usted, el enemigo busca destruirle, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra nos está recordando que el enemigo de nuestras almas, dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, y tenemos, dice, resistirle firmes en la fe. Amén. En la fe. Muy bien. Ok, el verso 19 dice lo siguiente. Vamos a ver verso por verso. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Vamos a ver. Primero, vamos a entender qué es extraviarse. En la definición simple, ahorita vamos a ver el significado, ¿verdad?, de extraviarse de la verdad en el contexto de la Escritura. Por definición, extraviar es un verbo, hermano, transitivo. Extraviarse, con un ejemplo, es tomar, ya sea alguien, un camino equivocado.
Y tenemos aquí un ejemplo. Los hermanos se extraviaron en el bosque. Eso implica una acción. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, dice. Extraviarse también se entiende como dejar la forma de vida habitual y tomar otra distinta, pero generalmente considerada como mala o negativa. Y tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, se extravió por las malas compañías. Mi hijo era buen hijo, pero ahora es alcohólico. Es que con las personas que se juntó lo enseñaron a tomar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo extraviaron, ¿no? Se utiliza ese verbo. Ahora, aquí, en este caso, ¿verdad?, que estamos viendo en la escritura, vamos a ver cuál es el contexto en el que la palabra extraviarse de la verdad está y cuál es el significado. Entonces, por definición, hermano, entendemos pues que extraviarse es tomar un camino equivocado, número uno. Y número dos, extraviarse también es dejar de ser lo que somos y adoptar una forma distinta de ser o de hacer, pero en la manera negativa. Por ejemplo, antes servía a Dios, venía a la iglesia, oraba, ayunaba, y el extravío es al revés, en el sentido negativo. Ahora sería, no viene, no ora, no ayuna. ¿Se da cuenta? Es cambiar por una forma distinta lo que hacía, que era habitual, y por algo que es malo o negativo. O sea que el extravío siempre será en el sentido Malo. exactamente, malo o negativo. Nadie se va a extraviar para lo bueno. ¿Ok? O sea, cuando alguien se extravía, hay un peligro ahí. Hay un riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es la definición, repito, del diccionario. Vamos a ver qué dice el comentario de la escritura. ¿Qué entendemos por extraviarse de la verdad? O sea, esa palabra, esa frase de se extravía de la verdad, vamos a tratar de comprender qué abarca, hermano. ¿Qué abarca? Dice, se extravía de la verdad. El apartarse tiene ambos aspectos, ya sea doctrinal y moral, como lo dice Hebreos 5:2. El término apartarse viene de la palabra griega de la cual obtenemos la palabra en español, que es la palabra que se define como planeta. Está haciendo una ilustración, ¿sí?, para que no se vayan a confundir. Entonces dice, es el proceso o en el proceso en el que los antiguos miraban y hacían mapas del cielo nocturno. Ellos vieron que ciertas estrellas no seguían una órbita regular. Nosotros conocemos ahora, lo conocemos como planeta del sistema solar. Ellos, para ilustrar esta palabra, le llamaban vagabundos, que en su forma gramatical del verbo extraviarse, estamos hablando, viene siendo un aoísto pasivo subjuntivo. El aoísto habla de pasear, o sea, este término, para que no se vaya a confundir, habla de pasear, y la voz pasiva del verbo es empleada para indicar que el sujeto está siendo objeto de una acción. O sea, lo que está diciendo es que cuando una persona empieza a extraviarse, quiere decir que algo está empezando a suceder con él, de tal manera que se pierde, se va apartando. ¿Cómo viven los vagabundos?
un lado a otro. De un lado para otro. O sea, no tienen un lugar. Entonces, la ilustración que está utilizando para ese verbo tiene esa aplicación. Significa que algo está sucediendo con la persona, o sea, una acción se está ejerciendo en su vida y va a dar como resultado que se extravíe. Por ejemplo, empieza a dejar de orar, o empieza a dejar de congregarse, o empieza a dejar de servir, de activar, o empieza a irse a lugares donde no le conviene. O sea, si antes se venía al culto, ahora se va al fútbol. O sea, algo empieza a suceder con él. Eso es lo que quiere decir. O sea, una acción que se está dando en la persona o las personas. Les repito, esto puede ser en un creyente en particular o en una familia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué nos da a entender? Dice, nos da a entender que cuando eso empieza a suceder, entonces los creyentes empiezan a Deambular. ¿Qué es deambular? Caminar. Ir de aquí para allá, ¿verdad? Hay gente que viene a un lugar, va a otro, va a otro, va a otro y no se queda en ninguno. Eso es deambular. ¿Sí? No están en un lugar, o sea, entonces ese extravío se manifiesta de esa manera. Si fuese el caso del que estamos diciendo, puede ser otra situación. Por ejemplo, una persona, ¿verdad?, que empieza a sentir la atracción por la cerveza, y él viene de ese mundo, entonces empieza a sentir de nuevo la atracción por la cerveza, y poco a poco empieza otra vez a entrar en ese vicio del alcohol. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan posteriormente a deambular. O sea, en una vida donde el extravío se va haciendo cada vez más evidente, más evidente. ¿Cuáles pueden ser las razones de ese extravío? ¿Sí? Número 1, el deseo. Hay un deseo dentro del corazón del hombre que nunca se apagó, que nunca fue dominado por el Espíritu Santo, y ahí quedó guardado en el fondo, ¿verdad? La otra es por las artimañas de los falsos maestros, ¿verdad? Efesios 4:14 nos ilustra un poco de esto, ¿verdad?, que también produce el que alguien se extravíe. ¿Sí? Efesios 4:14. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Mire qué dice la Escritura. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, como bien decían al principio, hay causas, ¿verdad?, por las que algunas personas se pueden extraviar cuando no conocen la doctrina o están en medio de un lugar donde se está enseñando algo equivocado, algo erróneo. Pues va a dar como resultado que la persona se extravíe, ¿verdad? En este caso hay gente que cae presa, ¿verdad?, de las artimañas de los falsos maestros, ¿no? Y también cuando alguien, ¿verdad?, es influenciado por una voz espiritual que le engaña, que le dice: mira, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces dice, la causa exacta no es el problema, sino la necesidad de confesión, de arrepentimiento, oración y la ayuda por otros creyentes. O sea, en otras palabras, pues, la necesidad primaria que tiene aquel que se ha extraviado de la fe es el confesar su pecado, arrepentirse, buscar a Dios en oración y la ayuda de otros hermanos. Esta es la parte medular que vamos a discutir ahorita. O sea, muchas veces hemos dicho, nos damos cuenta que está pasando con el hermano o con la familia, ¿sí?
Estamos viendo para dónde puede llegar esta persona, qué puede pasar. Podemos incluso anticipar cuál puede ser el resultado. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Quiénes pueden ayudarlo? ¿De qué maneras? Porque muchas veces hay gente que tiene muy buena voluntad, pero no tiene capacidad espiritual, no tiene sabiduría de Dios, no tiene prudencia. ¿Y qué pasa? Va a tratar de atender un asunto, una situación, y al rato la va a conocer todo el mundo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que aquella persona que vuelve, cuando se da cuenta que ya a todos le contaron, entonces ¿qué va a hacer? Se vuelve a ir. ¿Sí? Entonces, esta situación tiene su manera de atender y de tratar. Ok, entonces, ¿cómo se extravía uno de la verdad? Estábamos hablando de algunas cosas, vamos a ver otras más. Alguien que me busque 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. 2 de Corintios. Cuando lo tenga alguien me dice amén. 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 A ver, nuestro hermano Francisco, si nos lo lee con voz fuerte. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el engaño. El engaño, ¿verdad? En el que el enemigo, usando de astucia, ¿verdad? De astucia, pueda hacer que alguien se extravíe de ser fiel, de la fidelidad que tiene en su vida con Cristo, ¿verdad? Como lo dice el verso. Si ustedes se recuerdan en el pasaje en Génesis, el enemigo engañó a Eva diciéndole medias verdades. Le dijo, no vas a morir, sino vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero lo que no le dijo, ¿verdad? Que la muerte a la que se estaba refiriendo el Señor era la muerte espiritual, ¿verdad? La separación del hombre de la presencia de Dios por causa del pecado, que en este caso fue la desobediencia. Entonces dice, pero temo que como la serpiente que con su astucia o mañas, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de una manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y a veces, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, dice, es que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que haga eso? Esa es la primera excusa. Y la segunda es, pues yo lo hago porque ¿qué? Porque todos lo hacen. O sea, todos lo hacen, yo no creo que esté mal. Y después dice, bueno, ¿qué tanto es tantito? Es poquito, o sea, no es mucho. ¿Y qué pasa? Dice, luego te arrepientes, hombre. Ahorita tú disfrutas, ya después te arrepientes. Y otra cosa que dicen es, Dios es amor, Él te perdona. O sea, Dios es amor, Dios no castiga, dicen muchos. ¿Han oído eso? Amén. ¿Les suena familiar? Amén. ¿Ve? Entonces, ese es el engaño, ¿no? Ese es el engaño. ¿Por qué tú no tomas? Si todos los de tu edad toman, si todos los que van a las fiestas toman, ¿por qué tú no tomas? Dice. Entonces muchos dicen, bueno, es que no tomo porque me regañan, ¿verdad? Ok. Otra manera, lo tenemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. A ver si nos buscan ahí, 2 de Pedro 2. Amén. ¿Cómo se extravía la persona? También cuando sigue un ejemplo equivocado de otros, ¿sí? Cuando toma el mal ejemplo y lo aplica a su vida. ¿Ok? Que también ya lo mencionaron. Aquí lo estamos viendo con citas bíblicas. Algunas de las cosas que estamos viendo aquí es lo que mencionaron al principio, pero estamos viendo su fundamento para que usted aprenda. ¿Quién lo tiene? 2 de Pedro 2. Amén. A ver, hermano Omar. Han dejado el camino correcto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad.
Muy bien, dice, el cual amó el premio de la maldad. ¿Ok? Entonces, ¿quién era este profeta? Bueno, era un profeta que era contratado por dinero, ¿verdad? Y él amaba lo terrenal. ¿Sí? Él profetizaba a cambio de dinero, ¿verdad? Fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, mas sin embargo no pudo, ¿verdad? Pero era contratado por dinero. ¿Habrá en este tiempo mercaderes de la fe? Amén. Amén. ¿Habrá quienes prediquen por dinero? ¿Habrá quienes digan, pues echen aquí Sus mil. puros de $20 y va a ver que va a sanar? ¿Verdad? Sí hay quienes manipulan la fe de esa manera y también por dinero, ¿no? Entonces tenemos este primer aspecto. Y dos, dice, a veces se pretende seguir a Jesús, pero en realidad estamos siguiendo, dice, a alguien famoso, algún líder religioso. Por ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que lo que mira en otras partes, lo que lee en otras partes, que son comentarios, ¿verdad?, tienen más peso que lo que la Biblia dice. A veces el comentario de la familia tiene más peso que lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque es que la persona tiene mucha preparación o es un profesionista y nos hace un comentario y tiene más peso. O en otras partes hay lugares donde lo que dice el pastor, y más si es apóstol, ¿verdad? De esos pseudoapóstoles, ¿verdad? Que lo que ellos dicen es ley para la congregación, pasando por encima de la escritura. Y hay gente que, así como se lo están diciendo, no toma el cuidado de abrir la Biblia para ver si es cierto como están diciendo. Entonces eso también trae el extravío a las personas. Recuerde lo que dice la escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Proverbios dice que el necio, ¿sí?, aborrece la instrucción y la enseñanza. Fíjense. Entonces ve que sí está relacionado, ¿sí? Tiene relación. ¿Ok? Tres. Otra forma es, dice, profesando creencias contrarias a la palabra de Dios, que está muy relacionado a lo que estamos mencionando, ¿no? Primero de Timoteo, capítulo 6, verso 20 y 21. Ahí lo vamos a poder ver. Vamos a ver qué es esto. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, hermana Nayeli. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21. la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la razón del desvío de esta persona? Esto, miren. Falsamente llamada ciencia. Sí, o sea, es bueno que usted adquiera conocimiento, es bueno que usted lea, es bueno que usted investigue, es bueno que usted enriquezca su vida espiritual, ¿sí?, con cosas espirituales, y también aprenda de la vida, es bueno, ¿sí?, pero nunca sustituya la verdad de la escritura por esto, ¿sí?, porque entonces va a tener problemas. ¿Sí me explico? O sea, un médico, por más eminente que sea, ¿sí?, nunca podrá resucitar a un muerto por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, que cada cosa va en su lugar. Lo espiritual en lo espiritual y lo material en lo material. Entonces hay cosas donde nosotros vamos a tener entendimiento, vamos a tener conocimiento como ciencia de algo en particular, pero tenemos que saber que Dios está por encima de cualquier ciencia. ¿Sí me explico? No es que estemos diciendo que la ciencia no ayuda al hombre. Sí la ayuda, porque Dios le da la ciencia al hombre, ¿sí?
Pero nosotros tenemos que comprender que en cuanto a la fe y en cuanto a la salvación, tenemos un libro, ¿verdad?, llamado Biblia, que es nuestra guía. Nosotros no podemos poner por encima de la Escritura la ideología personal, las ideas personales, la profesión que podamos tener o nuestros propios razonamientos, sino los tenemos que encuadrar en la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Hasta aquí, hermano, alguna pregunta? Estamos apenas viendo los pormenores, ¿no?, del primer punto. Ok. ¿Qué quiere decir hacer volver? O haga volver. Bueno, decíamos, extraviarse, ¿qué era, hermano? Deambular. A ver, no los oigo y yo creo que tampoco los van a oír allá afuera. Deambular. Perderse en el camino. Perderse. ¿Y la definición que decía? Tomar un camino de error. Tomar un camino distinto al habitual o hacer algo que regularmente va a ser en el sentido malo o negativo. Eso es extraviarse por definición. ¿Sí? Y en el contexto de lo que estamos hablando, se refería a cuando alguien, ¿verdad?, está siendo objeto de alguna acción en su vida que lo va a hacer que se aparte, como los vagabundos, y terminan deambulando. Esa es la aplicación del contexto, la ilustración de lo que se estaba diciendo en cuanto al verbo de extraviarse. O sea, que una persona que empieza oyendo bien el Evangelio, se convierte al Señor, empieza a servir bien a Dios, pero cuando se empieza a extraviar, te vas a dar cuenta porque te va a dar datos. Va a haber señales, evidencias de que algo está pasando con su vida. Por ejemplo, que usted lo miraba primero que venía bien, ¿verdad? Y al rato lo empieza a ver como desalineado, como que ya no le importa mucho, como que ya no soporta mucho estar y entra y sale, está inquieto. O sea, algo está pasando en el corazón. ¿Sí me explico? Es un ejemplo que yo lo estoy poniendo, ¿no? Hay otras cosas que usted puede ver. Por ejemplo, a alguien que de repente pues deja de venir 3, 4 meses. Que cuando usted lo encuentra, ¿cómo lo encuentra? Pues oyendo música del mundo, con algunos botes por ahí escondidos, ¿verdad? Y de repente platica con usted y se le sale alguna palabra deshonesta. Entonces usted dice, aquí algo pasó. ¿Sí me explico? Ok. Entonces ahora, ¿qué quiere decir haga volver? Cuando la Biblia dice, sepa que el que haga volver, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo está la aplicación de la palabra aquí, hacer volver? Dice, que haga volver es significado de la palabra griega epistrepo. Es empleada en la Septuaginta para traducir el término hebreo de arrepentimiento. O sea, hacer volver es que se arrepienta, ¿sí? En otras palabras, es del hebreo shub. Dado que Israel era considerado el pueblo de Dios, este volver era visto como regresar o arrepentirse, ¿sí?, a Dios o a una renovada previa relación. El mismo sentido está reflejado en este texto. Eso es lo que quiere decir. Hacerlo volver es que usted, al hablar con Él, al ministrarle, pueda producir en su corazón el Espíritu Santo arrepentimiento. Eso es hacerlo volver, ¿sí? Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. En el contexto, esto se refiere a, número 1, a una supuesta conexión entre el pecado y la enfermedad. O sea, Santiago estaba diciendo que si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros, dice, vamos a ser sanados. Entonces, cuando una persona se extravía, pasan dos cosas, por lo menos. Su vida entra en pecado y en enfermedad espiritual. Porque puede tener un resentimiento, puede tener odio, puede tener indiferencia, ¿sí?, puede estar confundido, etcétera, etcétera. O, repito, puede andar haciendo cosas indebidas y el alma, ¿verdad?, se contamina. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Número 2 dice, el mensaje de todo el libro acerca de la advertencia relacionada con las responsabilidades del pacto.
Dice, nuestra teología semántica tiende a interpretar este pasaje como está en el capítulo 5, versos 19 y 20, como de aceptables formas, o sea, hacerlo volver en condiciones aceptables otra vez a Dios, que se arrepienta, ¿sí? Dice, el hecho permanece, esto es una fuerte advertencia escrita a los cristianos. El pecado causa la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El pecado no confeso es un poderoso seductor y enemigo. Huya de él y confiéselo. O sea, ¿qué sucede? Que hay gente que tiene en su vida pecados ocultos. Y el pecado va creciendo y va creciendo y va mermando su fuerza espiritual. Y va a llegar un momento en que se va a apartar. ¿Sí? Se va a apartar. Y a ese pecado se le va a agregar, ¿verdad? Se le va a agregar. ¿Por qué? Porque primero empieza tal vez con un bote, pero al rato se toma un six, ¿verdad? O al rato ya anda en las cantinas. Se va de menos a más. El pecado así es gradual. ¿Ok? Entonces, hacerlo volver es hacerlo volver en arrepentimiento o en condiciones aceptables. En otras palabras, nos dice Santiago, como todos los escritores del Nuevo Testamento, no está interesado en la teología pulcra o hablar de manera muy delicada o muy limpio, muy explícito. Lo que está señalando Santiago es algo directo, claro, es muy simple. O sea, lo que él está señalando es esto, es la preocupación pastoral. Él está viendo de manera simple la situación de un cristiano en el camino equivocado, reconociendo el peligro que es la muerte y hacer algo por él, rescatarlo. No es nada más ver que se está hundiendo, sino hay que hacer algo por él. ¿Sí? En esencia, esos dos versos nos están diciendo eso. ¿Sí? Nos están diciendo eso. O sea, que hay una persona en un camino equivocado y que el resultado de eso es la muerte. ¿Ok? Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Voy a pedir que me busque Héctor, Salmo 32.1, hermana Lee, Salmo 85.2, hermano Pedro, Proverbios 10.12, Marta, 1 Pedro 4.8. Cuando lo tengan me dicen amén. Voy a leer y ahorita vemos los versos. Dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa eso? Porque a veces alguien dice, bueno, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero ¿los pecados de quién? ¿De quién? Del extraviado. Del extraviado. Sí, porque alguien puede pensar que son los de él mismo, ¿no? No. Del extraviado. Dice, esto se refiere al perdón de los pecados del extraviado. Posiblemente relacionado con las citas bíblicas que vamos a ver ahorita, que es obvio, ¿verdad? Dice, donde el amor se niega a ver las faltas de los demás. Los cristianos aman a los cristianos heridos. La batalla espiritual tiene decesos, pero también reclamos. En este punto, dejemos discutir la aplicación de este contexto a hoy. Parece desde el verso 15 que Santiago esperaba una restauración física. ¿Implica esto que todos los creyentes judíos primitivos eran sanos? Si es así, ¿por qué murieron? O sea, ¿por qué lo está diciendo el apóstol Pablo en ese contexto? O sea, estaba pasando. Es lo que nos está dando a ver. O sea, si el apóstol estaba tratando ese asunto con la iglesia, era porque había esa situación en la iglesia. Y era menester que los creyentes se dieran cuenta de cuál era la condición y qué era lo que tenía que hacer. Porque vuelvo a repetir, todos podemos ver las necesidades, los problemas, las diferentes situaciones, y podemos ser todos indiferentes. Podemos ser todos ignorar la necesidad. ¿Ok? Vamos a ver, Salmo 32.1. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Fíjense bien. Salmo 85.2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Amén. Amén. Proverbios 10.12. El odio pues despierta rencillas,
pero el amor cubrirá todas las faltas también. Todas las faltas, ¿ok? El amor cubrirá todas las faltas. Y vamos a ver qué dice 1 Pedro 4:8. Entre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Ok. Bueno, dice, los versos 19 y 20 podrían haber sido la seguridad teológica que aún aquellos quienes murieron tuvieron perdón de todos sus pecados y poseían la vida eterna. Los creyentes que creen en la Biblia creen en la milagrosa presencia de Dios, en su cuidado, provisión y sanidad. El misterio es cuándo, dónde, cómo y quién estará envuelto y por qué la sanidad física a menudo no ocurre. Nuestra perspectiva bíblica del mundo acerca del amor de Dios, el poder y la soberanía, aún entre sufrientes, enfermos, persecución y muerte, la fe vive aún cuando los cuerpos mueren. Sigamos orando, creyendo, confesando, ungiendo y animando a los hermanos unos a otros. O sea, todo lo que está poniendo como resumen, por decirlo así, el apóstol de estos dos versos, plantea algunas preguntas y mucho de eso obedece a eso, el por qué gente a veces no sana, ¿sí? Porque a veces no sana, o por qué a veces la persona pues necesita, ¿sí?, el insistir en la oración, en su fe, confesando sus pecados, ¿verdad?, orando por los demás, animando unos a otros. Ok. ¿Quién debe de hacer volver al hermano extraviado? ¿Alguien que tenga alguna respuesta? Otro hermano de fe. ¿Puede ser otro hermano en la fe? ¿Quién? Un hermano que sea muy espiritual. Un hermano que sea muy espiritual. Defina qué es espiritual. No sé si lo presento la palabra. Sabio, Ok, pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? sabio y prudente. Sabio y prudente. Lleno de amor. A ver, como Hombre que o mujer de oración. yo he conocido hombres y mujeres de oración y nomás vieron las que se meten. Ok, por eso, no tenemos que ser tan ambiguos, tenemos que ser muy específicos cuando decimos espiritual, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero eso es para que usted vaya pensando, porque a veces podemos creer que espiritual es una cosa que no es eso, ¿sí? Entonces es importante. Vamos a ver. Ya casi terminamos. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. A ver. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, aquí hay varias cosas que saltan a la vista para que nos demos cuenta. En primer lugar, dice: vosotros que sois espirituales. Decían ahorita, bueno, alguien que sea sabio, alguien que sea prudente, alguien que ore mucho, ¿sí? Y entonces, bueno, Y que se dé cuenta de la falta. y que se dé cuenta de la falta, dicen. Pero ¿será eso suficiente? A ver, ¿quién tiene algún comentario de que será un hermano espiritual? Sí, ¿cómo es un hermano espiritual?
¿Cómo es un hermano espiritual? Pues un hermano espiritual va a ser el que primero, que al darse cuenta de la falla del otro hermano, tiene que sentir amor por él y tener sabiduría de Dios para ir a aconsejarlo y ayudarle a que se dé cuenta del problema, la situación en la que se está metiendo o en la que está metido, y poder hacerlo entender para que él deje el camino del error y regrese al camino de la verdad. Pero para esto tiene que ser una persona, primero, que ame al hermano, que sea valiente y se dé cuenta y se anime a ir a platicar con él, con amor y con sabiduría de Dios, para que el hermano entienda y pueda hacerlo volver de su error. Bueno, lo que está diciendo en buena medida es cierto, pero hay algo que está faltando, y para que no nos tardemos mucho yo se lo voy a decir. Yo he visto hermanos que son muy acomedidos, ¿verdad? Y que van y buscan al hermano que está extraviado. Pero ¿qué sucede? Que esos hermanos a veces, ¿verdad?, no tienen prudencia. ¿Sí? Sí tienen el amor, sí tienen el deseo y el empuje, el ánimo de ir a buscar a la persona. Sí invierten el tiempo, sí están ahí, sí los oyen, sí platican con ellos, pero no tienen prudencia en algunas cosas. Son dos cosas aparte, sabiduría y prudencia. El punto es que a veces la persona que va supuestamente a ayudar termina contaminada, porque aquel que le está contando su problema, su necesidad, el otro toma partido, y en lugar de restaurarle con espíritu de mansedumbre, pues toma partido y dice: no, pues sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, no, sí tienes toda la razón de no ir. Tienes toda la razón, sí es cierto. Entonces, más que ayudarlo, sí, lo está apoyando en lo que está haciendo. Y es imposible que una persona así pueda ser restaurada. Entonces, anótelo ahí en su libreta. Lo primerísimo que tiene que ser el hermano que va a ir, que es espiritual. Vean lo que dice la Escritura, que es un espiritual, es aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo. Es un hermano que es manso, ¿sí? ¿Y qué más? Humilde. ¿Qué más? Misericordioso. Tiene bondad, tiene amor, tiene paciencia, ¿sí? ¿Qué más? Templanza, fe, amor por el perdido. Pero aparte de eso, lo más importante, que es un hermano que es guiado por el Espíritu Santo. Él va a ir en el momento exacto, en la hora precisa, y va a hablar las palabras precisas en el momento correcto. Ese es el hermano espiritual. Porque hay muchos que sí tienen muy buena voluntad, repito, pero no tienen consejo. Tienen el ímpetu, porque sienten la amistad, porque sienten la afinidad, sí, pero no hay más allá de eso. No hay un consejo, no hay un momento para orar, para restaurarle, para que la persona pueda ser concientizada del peligro, del problema que está viviendo, ¿sí? Entonces, repito, tiene que tener esas características, y dice: y con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mire, cuando usted visita a alguien que está extraviado, usted sabe que está extraviado. Usted sabe que el hermano está extraviado, y más si usted trabaja con él, o si usted está mirando lo que él hace, o se lo ha encontrado, lo ha visto en qué condiciones está, etcétera, ¿verdad? Entonces usted ya lo sabe. Nadie se lo tiene que contar porque usted lo está mirando. El asunto es que cuando usted le habla a veces a esa persona, ¿verdad?, le pone el pie en el cuello en lugar de alentarlo, en lugar de ayudarlo, y le empezamos a hablar como si a nosotros no nos pudiera pasar.
Pero dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas. O sea, tiene que tener también esa prudencia, ese amor, esa paciencia de al ver al hermano, verte tú. ¿Sí me explico? Porque a veces sí, o sea, va y le habla y dice, pues ahí está, no te vas a ir al infierno. Es que si con eso que estás haciendo tienes 3 meses que no te congregas, te vas a ir al infierno. Pero ¿por qué no se congrega? ¿Sí me explico? O sea, el asunto es de por qué no se congrega. O sea, que no se congrega ya lo sabemos. Que está mal también lo sabemos. Pero ¿por qué no se congrega? Y en base a eso entonces vamos a ver si lo que está diciendo es justo o está engañado, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, hermano, pues es que yo no me congrego porque pues aquí en la casa yo aquí tengo un celular y ahí miro predicaciones. ¿Estará en un error? Claro que está en un error. O sea, nunca vamos a poder cambiar, ¿verdad? Algo que la tecnología nos acerque a lo que es real, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? O sea, usted se puede edificar de muchas maneras, pero una cosa es lo que tenemos que hacer como creyentes y otra es cuando sustituimos las cosas. ¿Alguien tenía una opinión? Que lo diga. Bueno, ahorita se acuerda. Seguimos. Este verso lo leímos hace rato. Dice, ante todo tener ferviente amor, porque el amor dice cubrirá multitud de pecados. Una cosa es el amor y otra cosa es que te caiga bien, que te simpatice, que sientas alguna afinidad, y otra cosa muy diferente es el amor. ¿Sí me explico? O sea, usted puede buscar a alguien o puede hablarle a alguien que se ha extraviado porque es su amigo, porque es con la persona que se halla o con quien convive en la iglesia, por ejemplo. Pero eso no quiere decir exactamente que usted tenga amor. Es muy diferente. Un hermano en Ensenada, uno de sus colaboradores de repente se extravió y él se dio cuenta de que se había extraviado y no dejó pasar mucho tiempo. Inmediatamente fue con él, habló con él, lo aconsejó y tomó el compromiso de decirle, mira, yo te voy a dar trabajo y voy a venir por ti todos los días de culto, siendo yo un hermano bautizado. Y él por 1 año estuvo yendo todos los días de culto, de estudio, etcétera, por el hermano, llevándolo y trayéndolo, llevándolo y trayéndolo, hasta que fue sanado. Ese es amor. Porque si tú dices, bueno, hermano, pues está bien, allá lo esperamos. Pues sí, allá lo esperamos, pero si no viene, pues lo vamos a seguir esperando. ¿Sí me explico? Y así sea la circunstancia que sea, o sea, tenemos que ver, pero el amor te va a mover a hacer algo. No solamente a ver que está una necesidad ahí, ¿sí me explico? Entonces, ese es otro elemento importante de esto. ¿Ok? Ya casi para terminar. Pregunta. Dice, ¿el extraviarse de la verdad resulta en muerte física o espiritual? Espiritual. Las dos. A ver. ¿Espiritual o física? Las dos. Puede ser las dos o puede Pues ser. depende del tiempo que estés hablando. Instantáneamente, física, espiritualmente. Y posteriormente. Física porque te puede llevar a lugares donde no debes de estar. Y pueden pasar o suceder situaciones en las cuales puedes morir. Ok, o sea, el resultado, la pregunta es, ¿resulta en muerte física o espiritual? Espiritual, porque los cristianos también vamos a morir físicamente. Ok, pero son las 12, ¿no? Una va a llevar a la otra. Porque, por ejemplo, tú te puedes meter en un lugar en un determinado momento de tu pecado donde estás arriesgando tu vida, la vida propia. ¿Sí? O sea, estás arriesgando tu propia vida. Y otros, ¿verdad?
ponen en juego su salvación, obviamente, por lo que hacen. ¿Sí? Entonces le están apostando a las dos cosas. Que pueden ser las dos simultáneamente en el momento en que el pecado te alcance, sí. El pecado te alcance, te mueres físicamente y espiritualmente. ¿Sí? En otras va de manera gradual. Estás perdiendo tu salvación y después pierdes la vida, ¿verdad? Entonces tiene usted que pensar en cuanto al resultado. Ya para terminar, dice, en conclusión, como podemos estudiar en la Escritura, que el creyente se puede extraviar por muchas razones, y como resultado de extravío traerá consecuencias sin duda alguna, ya que la Biblia nos advierte del resultado. O sea, hay causa-efecto. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dije, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, vean cómo dice la Escritura. Las consecuencias serán sin duda alguna, y el resultado nos lo está diciendo aquí. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, el extraviarse de la verdad va a tener un resultado y no va a ser favorable. Incluso la Escritura dice, ¿verdad?, que algunos regresaron de su extravío, pero fueron traspasados de muchos dolores, y otros, dice, nunca más pudieron volver. ¿Ok? Entonces, terminamos con esto. Muchas veces usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué si el hermano o la hermana fulana que sabía mucha Biblia, que lo mirábamos que era casi muy fiel y que siempre estaba ahí, cómo está que se extravió de la verdad? ¿Cómo pasó eso? Todo tiene una raíz, hermano. Todo tiene una raíz. Si nosotros en nuestra vida no estamos mudando completamente, tarde que temprano, algo que esté guardado en nuestro corazón, el enemigo va a buscar sacarlo. Como aquella mujer, ¿verdad?, que empezó a pensar y dijo, bueno, ¿qué se sentirá fumarme un cigarrito como lo hacía antes? Y dice que le vino ese pensamiento. Entonces fue a la tienda y compró una caja de cigarros y cerró las persianas de su casa y empezó a fumar. Y dijo, ay, hijo, ¿cómo se sentiría que pusiera yo las canciones que yo tenía antes? Y resulta que se había bautizado, pero los discos que escuchaba, la música que escuchaba antes, no la tiró. Porque a veces, ¿verdad?, el enemigo te dice, mira, no los tires, te costaron mucho dinero esos CDs, te tomo, por si no la haces, pues guárdalos. Ah, pues fue y sacó los discos que tenía, ¿verdad?, y empezó a escuchar la música y empezó a divagar, ¿verdad?, a darle rienda ahí a su pensamiento. Y dice que en eso que empezó a fumar, sintió que algo se le metió. Y cuando le ministraron y le sacaron ese espíritu que traía, ¿verdad?, ella empezó a decir, y esa fue la razón de cómo ella empezó con ese problema. Entonces muchas veces así es. O sea, la voz te dice, mira, pues es que no se ocupa tanto, hombre, no se ocupa tanto. Mira, aquellos ni son ni fieles y les va bien, pero hay que ver quién los está bendiciendo. Por eso Proverbios dice, no, dice, te desesperes cuando veas que el impío prospera, porque como la hierba del campo, dice, así será cortado. Entonces a veces usted dice, bueno, pues es que estas personas son maledicientes, son blasfemos, no tienen temor de Dios y están prosperados económicamente. Sí, no te impacientes a causa del impío que prospera.
Porque ellos, dice, serán como la hierba del campo, serán cortados, dice, y no habrá más memoria de ellos. Y tú dices, bueno, yo estoy tratando de servir a Dios y ser fiel y estoy batallando. Pues la Biblia dice que para el justo habrá muchas tribulaciones, pero tendremos al final la vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, pues usted elige, ¿verdad? Entonces, en respuesta a lo que comentábamos, fíjese lo que dice el apóstol Juan, y con esto terminamos. Dice, cualquiera que se extravía, o sea, se pierde, se aparta. Dice, ¿y no qué? Persevera. ¿Qué es perseverar? Insistir. Pues no insistir, esperar, resistir, confiar, seguir, avanzar, quedarse, etcétera, etcétera. Dice, el que no persevera, ¿en qué? La doctrina de Cristo. Ok, entonces se da cuenta que el asunto tiene que ver con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Y la conocemos por medio de Su palabra, su doctrina. su palabra, es la doctrina de Cristo. Y dice, ¿este qué? No tiene a Dios. O sea, no tiene a Dios. Tener es un posesivo. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, yo tengo dinero, pero la mente. No, es algo que yo poseo. ¿Sí? Cuando dice, no tiene a Dios, está hablando de poseer. La fe en Dios. Incluso puede usted pensar en el Espíritu de Dios, etc. ¿No? Dice, no tiene a Dios. Y el que persevera, ¿en qué? La doctrina de Cristo. ¿Ve cómo está relacionado lo mismo? ¿Sí? ¿Este qué? Tiene al Padre. ¿Ve? Entonces, ahí está la respuesta, hermano. Pero no para que usted, ¿verdad?, vaya con el hermano y le diga, ¿sabes qué? Mira, te voy a leer 2 de Juan, capítulo 1, verso 9. Y usted le lee eso, pues ¿qué va a hacer? Pues lo va a correr, ¿verdad? Le vas a cerrar las puertas de las narices del hermano y le va a decir, pues si esa es la motivación que me vienes a dar, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? O sea, esto es para usted, para que usted sepa qué está pasando, cuál es el fondo, el origen del por qué. Porque usted dice, ¿cómo puede ser si era hasta pastor? Una vez un hermano me dijo, ese hermano que está ahí, que antes predicaba la doctrina, ahora predica otra cosa, presentó a mis niños y míralo ahora cómo andan. Pues aquí está la respuesta. O sea, no se tiene que asombrar, ahí está la respuesta. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Entonces, terminando, es simple. El que se extravía de la verdad es una cosa, ¿sí? Y el pecador es otra. O sea, el pecador es una cosa diferente. Aquí estamos hablando de aquel que una vez fue ¿qué? Cristiano. Exactamente. ¿Sí? De ese estamos hablando. Porque el mundo pues no conoce a Dios, ¿sí? Entonces cuando dice se extravía, está refiriendo a los de adentro, ¿sí? Aquel que ha creído, a ese se está refiriendo. Y cuando dice cubrirá multitud de pecados, se está refiriendo a los del extraviado, ¿verdad? Porque si usted llega a tiempo, por la gracia de Dios, ¿cuántas cosas más no se pudieran evitar? ¿En cuántos errores más no podría incursionar el hermano, la hermana o la familia? Si usted llega a tiempo. Por eso dice cubrirá, dice multitud de pecados, gracias también al amor, ¿verdad? Porque el amor, dice, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, no hace sin razón, no se irrita, no busca lo suyo propio, no se goza de la maldad, mas se goza de la injusticia. El amor no es jactancioso. Ah, sí, miren, el hermano está aquí porque yo lo traje, porque yo me preocupé por él. ¿Se me explica? O sea, a eso se está refiriendo. ¿Ok? Bueno, hermano, pues terminamos aquí. Lo voy a invitar a que se ponga en pie. Amén. Vamos a terminar aquí. Y vamos, pues, antes de despedirnos, yo quiero orar por el papá de nuestra hermana Martina, que